Vamos a saludarlo a Luis Laferrer. Luis Laferrer es economista, es un hombre que tuvo una larga trayectoria como docente. Está planteando, fíjate la idea, ¿no? Está planteando armar una cátedra abierta para un mundo mejor, desde la economía. Bastante distinto al debate que en todo caso está planteado cada vez que se habla de economía en cualquier lugar de la Argentina. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buenos días, Héctor. Bueno, gracias por esta comunicación. Mi saludo a todas las madres, son el principal sostén del mundo y de la vida, así que bueno, mi saludo y mi reconocimiento a ellas. Y sí, siempre preocupado por la situación que vivimos, y yo creo que vos lo has sintetizado muy bien. Los economistas son los que tratan de estudiar y explicar cómo funciona la realidad económica, cuáles son los problemas que tenemos, por qué pasa lo que pasa y a dónde vamos, pero que no todos coincidimos, ¿no? Y en esa no coincidencia yo siempre hago como una gran división entre aquellos economistas que yo llamo convencionales, que tienen, digo, muchas corrientes de pensamiento, ¿no? Liberales, estructurales, keynesianos, pero coinciden en algo, que para ellos no hay nada mejor que este orden social, que se puede mejorar, pero no hay nada mejor que eso, ¿no? Y bien, yo me ubico en lo que somos los economistas críticos, que decimos que lo que está pasando en el mundo, en la Argentina, tiene que ver con la lógica propia de este sistema, y que estos problemas se van a agravar si no logramos cambiarlos, si no logramos construir un mundo diferente, un mundo nuevo. Y ahí, bueno, esta preocupación y esta mención que vos hacés, ¿no? Bien, a ver si podemos en todo caso discernir dentro de lo que es el sistema de funcionamiento de la Argentina, cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es la responsabilidad de los privados. Digo, porque el Estado permanentemente está acusado de imprimir, y de, no es la palabra imprimir, emitir. Está permanentemente acusado de emitir. Y de repente vemos que en todo caso lo que se conoce habitualmente como una cueva especulativa es mucho más que una cueva especulativa. Es una forma de lograr transacciones absolutamente ilegales y que perjudican de una manera significativa a la Argentina a partir de la fuga de capitales, ¿no? Sí, lo que vos decís, bueno, involucra 3 o 4 elementos importantes y faltan algunos también. En primer lugar, bueno, uno tiene que señalar que parte de los problemas más gruesos que vivimos, de la generación de esta situación de pobreza enorme y estructural que está sufriendo la sociedad argentina, una parte de eso tiene que ver capital especulativo, el capital financiero, el capital parasitario, que la mayor parte de ese capital se hace, digamos, de su actividad, de su saqueo, que se quedan con gran parte de la riqueza, del fruto del trabajo de los argentinos, de la sobreexplotación de nuestro territorio. Bueno, gran parte de lo que se queda, ese capital especulativo usurero, lo hacen dentro de la legalidad. Fundamentalmente, como para no decirlo, hay dos vías, ¿no?, de ese capital especulativo usurero. Por un lado, lo que el Estado le paga a los usureros por una deuda fraudulenta que el pueblo argentino nunca asumió, que nunca la debimos, que la pagamos más de 10 veces y que la debemos cada vez más, y el garante de pagar a los usureros con el esfuerzo de los argentinos y con la pobreza de los argentinos es el Estado, ¿no? Y eso está legalizado. Y por otro lado, otra fuente de extracción de riqueza, de esa renta financiera fabulosa, es a través de lo que le paga el Banco Central a los bancos comerciales, que son los que manejan la plata de los grandes especuladores, y que alcanza, bueno, cifras siderales. A través de las LELIQ, de los pases de activos, el Banco Central está pagando esa especulación financiera. Claro. Le está pagando, en este momento involucra más de 20 billones de pesos, y él le ha subido la tasa de interés a una tasa efectiva anual del 300%. Claro. Es decir, esos capitales en un año se transforman en 60 billones de pesos, y en la Argentina la principal fuente de emisión de pesos es justamente ese mecanismo que tiene el Banco Central cuando tiene que pagarle los intereses por una cifra tan fabulosa, y emite dinero, y para tratar de no meter tanto dinero al circuito, le ofrece de nuevo, claro, más letras. Es un sinfín.
Funciona como un sinfín, ¿no? Nunca termina. Ahora, fíjate una cosa, además de todo eso, fijan el precio del dólar. Por supuesto. El Desde sistema del dólar... el miércoles quedó estabilizado en 1010, digamos. Tienen un gran poder de incidencia sobre toda la sociedad, porque el dólar es una mercancía que, como cualquier mercancía, se compra y se vende, ¿no es cierto?, en el mercado, pero tiene una particularidad: su valor incide en el valor de casi todos los bienes y servicios de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que si el valor del dólar sube, van a subir casi todos los bienes y servicios, y en la Argentina, desde mediados de la década, del siglo pasado hasta hoy, aumenta el dólar y hay inflación. Es una de las causas principales de la inflación. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dólar? Es clave, y quienes manipulan, por ejemplo, el mercado paralelo, que es un mercado que mueve poca plata, por lo tanto, los que tienen mucho poder, tienen poder de hacer subir el dólar y presionar sobre el gobierno para que devalúe cuando se hace una brecha muy grande, y eso afecta toda la cadena económica y comercial, ¿no es cierto? Porque si hay un dólar muy alto... Es una operación ficticia, para entenderlo, pero que se termina en realidad. Claro. Es el movimiento de capital especulativo. En este caso, incide después sobre la economía real, porque ¿qué hace el empresario? ¿Qué hace el industrial? Si aumenta mucho esta especulación en el mercado paralelo. Y dice, bueno, pero en una de esas va a subir el oficial tipo de dólar. Claro. Y después, ¿cómo hago para reponer? Entonces, bueno, voy a remarcar por las dudas. El comerciante hace lo mismo. Es decir, esto tiene incidencia. ¿Y quién no puede hacer eso? Y no puede hacer eso el trabajador autónomo, el jubilado. Es decir, esos son los que pagan con su pérdida del poder adquisitivo ese aumento que, bueno, va a parar a otro bolsillo, ¿no? Claro. Exacto. Yo le quería hacer una consulta, Luis. Disculpame, dale. No, dale. Estaba leyendo otra cosa, una noticia recién, no sé si lo hablaban o no, pero quiero preguntarte qué puede llegar a pasar o qué crees que puede llegar a pasar con el dólar el día 23 si Massa queda fuera de toda competencia. Porque yo creo que incentivos ya para mantener la brecha no lo tiene, y yo creo que las herramientas tampoco. En realidad, Massa, la Burrich y bueno, el payaso Peluquín, que yo realmente lo trato así con todo respeto, digamos, soy respetuoso porque lo que plantea él es una explosión de la sociedad, o sea que no me merece el más mínimo respeto, pero bueno, igual tengo que respetarlo. Pero una persona elegida por la mayoría, ¿no? ¿Cómo? Que es una persona elegida por la mayoría en la PASO. Sí, hay que respetarlo eso. Sí. A ver, yo, obviamente, si la mayoría elige, yo no voy a cambiar ese resultado. Ustedes saben que Hitler llegó al poder con el voto de la mayoría. Ahora, eso no significa que yo voy a respetar o digamos... Pero no le va a decir mamarracho en la cara a Hitler, si estuviese. Pero le diría cualquier cosa, ¿no es cierto?, porque es un asesino genocida. Y yo creo que por la propuesta que hace Milei, digámoslo con nombre y apellido entonces, la propuesta que hace es una propuesta que apunta a que ese 50% de pobreza que tenemos en Argentina se transforme en un 80-90%. Entonces no me merece ningún respeto, porque para mí lo más importante, lo más sagrado... A ver, Milei necesita una licuación como para poder dolarizar, eso es obvio. Y eso trae mucho más, puede llegar a una hiper con eso, para dolarizar más rápido. A ver, cualquiera de los tres candidatos iba en todo caso, a legalizar esta brecha. Lo que pasa es que uno de ellos está muy presionado porque, siendo gobierno, no puede dejar que se le escape, por lo menos hasta el momento de las elecciones, que se le escape el precio del dólar, porque si se escape el precio del dólar mucho más, se va la inflación, puede sí generar conflictos sociales y un desgaste brutal en términos electorales. Por eso está haciendo, malabares y tomando medidas que son parches, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, su rumbo es después de aceptar lo que dice el fondo, porque cualquiera de los tres han aceptado ya de por sí lo que dice el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, a ver si podemos entendernos, en ningún lugar del mundo ha solucionado nada, porque tienen otro objetivo. El Fondo Monetario representa a los capitales más poderosos, los capitales financieros, usureros, más poderosos y más voraces del planeta. Y si hay algo que no les preocupa para nada, es
es cómo vive la gente. Al contrario, su preocupación es cómo pueden sacar lo máximo posible a través de actividades especulativas, financieras, parasitarias que no aportan nada a la Argentina. ¿Qué nos aportó el préstamo del Fondo Monetario de los argentinos? 40 y pico mil millones de dólares que se lo fugaron, que ni siquiera entraron. Es decir, lo único que quieren es cobrar y condicionar a las políticas económicas. Es decir, el Fondo Monetario está conduciendo. Y las tres variantes que pueden llegar a ser presidente han aceptado eso. Más aún, el caso de Milei dice, voy a ir más allá de lo que dice el fondo. Exacto. ¿El fondo qué dice? Claro, el fondo se quedó corto, dice. Sí, ¿qué dice? Es decir, nosotros tenemos, pero yo no entiendo, es decir, ¿cuál tiene que ser la preocupación principal de los gobernantes actuales y futuros? Que no exista pobreza en la Argentina, Exacto. que todos vivan dignamente, y eso no aparece en su propuesta, porque la preocupación es cómo le pagamos a los acreedores, cómo le pagamos al fondo, cómo seguimos manteniendo una renta financiera parasitaria que no aporta nada, a costa de sacarle recursos a los sectores mayoritarios empobrecidos. Bien, Luis, yo apuntaba con mi pregunta para que con tu experiencia nos puedas guiar y decir, fuera de toda competencia Massa el lunes 23, ¿qué nos espera económicamente? Porque todavía el tirón al 10 de diciembre es largo. ¿Qué puede hacer el gobierno actual para sostener la brecha cambiaria si es que la va a hacer, si la va a sostener? ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es tu visión? Ahí vamos llegando. ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, el dólar no hay. Exacto. Por eso es que el problema está en que no se puede mantener un valor ficticio cuando no existe la posibilidad de ofrecer un dólar a un precio menor. Es decir, ese es el tema. Es decir, los importadores están teniendo ya dificultades porque el gobierno no les cede los dólares que necesitan para pagar las importaciones que han comprado. Es decir, ya hay una deuda acumulada de más de 43 mil millones de dólares de compras que han realizado y que tiene que pagar, ni hablar también del resto de las importaciones que están paradas porque no se realizan. Entonces, no hay dólares. Esta es una realidad, ¿no es cierto? Frente a eso, uno puede priorizar qué es lo que va a hacer con los dólares que entran. Porque ¿de qué vale que Massa nos endeude con los pases de la plata china, o que nos endeude con el BID o con el Banco Mundial que nos tira alguna girolita? ¿De qué sirve si eso es nada más que para alimentar esta máquina voraz de salida de capitales? Acá lo que hay que plantear son prioridades distintas. La prioridad, ¿cuál debe ser? Cumplir con los acreedores y seguir cumpliendo, algo que es absolutamente imposible de cumplir. Por lo tanto, cada vez que llegue un vencimiento hay que aceptar que nos den un préstamo mayor y aceptar todos los condicionamientos, o decir, no, acá primero vamos a investigar la deuda, porque esto es farsa, sí, porque es una estafa, pero antes que eso, aunque fuera una deuda legítima, cosa que no es, lo primero que hay que ver es cuáles son las prioridades. No es prioridad para un gobierno soberano, para un Estado soberano, para un país soberano, que la gente no se muera de hambre. Eso es prioritario. Entonces vamos a decir, bueno, primero vamos a resolver los problemas que tenemos, que son urgentes, ¿sí?, y vitales, y después vamos a ver cómo le vamos a pagar. Es decir, si nosotros seguimos con esta lógica, es obvio que va a haber devaluación. Y sí, lamentablemente sí, va a haber una devaluación. Ahora, ¿hasta dónde se llega con esa devaluación? Yo quiero que se entienda esto. Una devaluación implica inflación, una inflación implica pérdida de poder adquisitivo de la gran mayoría, es decir, más pobreza. ¿Sí? Esto es la inflación, una máquina generadora de pobreza, ¿no? Entonces va a haber más pobreza. El tema es hasta dónde tiran la piola para generar más pobreza. Claro. Es decir, Bien. hasta dónde tiran. Podríamos decir que estamos en condiciones de hablar de una estanflación para la Argentina después de, o en estos momentos, por lo que usted dice. Sí, el efecto puede ser así, pero el tema de hasta dónde se llega no es una cuestión, no es una variable técnica, sino que es una cuestión política y social. Sí, con una consecuencia social muy grave. No, pero además social, ¿por qué? Pero porque mira lo que pasó después de las PASO. A ver, si quienes definen hasta dónde se va, si se va hasta el fondo, como plantea Milei, si se va más gradual, como plantea Massa, eso no lo definen ellos, lo define el poder económico. El poder económico, en función de que si ve que hay posibilidades, va a apretar al fondo. Pero tampoco comen vidrio. ¿En qué sentido lo digo? Esto no es muy académico. El tema de cuánto puede aguantar la sociedad. Exactamente. Si ellos saben que si una apretada a fondo, asiste Milei quiere hacer una dolarización, y le va a decir, no, loco, esto se nos va todo al demonio, sí. Entonces, no, parar la mano, vamos a hacerlo gradual, porque claro, lo que está haciendo Massa es gradual y es siendo muy efectivo.
Entonces, la voracidad la van a manejar porque van a tener otro 2001. Es decir, entonces, eso no es una decisión y una variable técnica, sino política y social, cómo reaccione la sociedad. Y no creo que se animen a una medida así, porque lo pueden hacer gradualmente, y para eso tienen un montón de escudos, digamos, y avales de muchas organizaciones que están haciendo como de paraguas para que no se le vaya de las manos. Bien, Luis, Sí. el tiempo es tirano. Sí, ya sé, sí. Me parece que dijiste más de lo que querías decir hoy. Un análisis muy completo, un análisis económico, político muy completo. Te agradecemos muchísimo la disposición y fundamentalmente el plantear y defender las ideas con fuerza, como en todo caso lo haces cada vez que participas del programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes la posibilidad que me dan, así que a disposición para lo que quieran. Bueno. Mándele saludo al payaso. Yo lo apoyo, yo no lo voté, pero... Que tengas buen día, Luis, muchas gracias. Gracias igualmente. Bien, Luis Laferrer, entonces, economista, profesor universitario y analista desde el punto de vista económico, vaya que sí lo es.